Abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro y profesor del consorcio universitario formado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas, la mediación de conflictos públicos y la construcción de consenso en políticas públicas. Esto además de presidente y cofundador de Cambridge International Consulting. Con nosotros, en McKinney, el doctor Nelson Espinal Báez. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es lo que se llama una entrevista oportuna y necesaria. Porque mire, él es consultor en negociación, es árbitro y profesor, atención, de un consorcio que existe entre la Universidad de Harvard y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué hace? Oigan esto, atención, Él tiene que ver con el desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas, mediación de conflictos públicos y la construcción de consensos en políticas públicas. Lo que quiere decir que además es una de las víctimas, directa o indirectamente, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con su universidad Harvard. Pero los temas son muchos. Es un grandísimo placer personal y profesional recibir al doctor Nelson Espinal Báez. Mis respetos. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y los televidentes. Y este profesor es de verdad, no de lo de Lionel. Usted ve que Lionel ha influenciado y que uno dice profesor, todo. No, esto es un profesor de verdad. Nelson, yo te decía fuera del aire que esta entrevista podría resumirse en una pregunta, que es la primera que te voy a hacer, pero la verdad es que es terrible. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad norteamericana, con este gobierno de Trump, cuya expresión más fantasmagórica, impensable, es esta crisis con la Universidad de Harvard? Pues son detalles. Hablemos de esto, por favor. La universidad más vieja de los Estados Unidos de Norteamérica nació en el 1636. Lo que está pasando con Harvard es lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump está atacando de manera personal la universidad porque entiende que debe ceder en sus negociaciones, en negociar con él en temas centrales de inclusión con estudiantes extranjeros, por un lado, el tema de la llamada DEI o DEI, que es el departamento que permite la inclusión de estudiantes y todo lo que es la educación con inclusión. Okay. Temas que hay que reconocer que las universidades norteamericanas se excedieron. Si no lo reconocemos, el amable televidente, es decir, ¿quién está sentado ahí defendiendo un solo lado? No, hay que reconocer que hubo exceso en las universidades norteamericanas. ¿En qué aspecto? En el aspecto de permitir un sesgo hacia un lado exagerado. El progresismo radical tuvo mucha influencia en muchas universidades norteamericanas, hay que reconocerlo. Y no sé, apenas para darle un dato, apenas un 2.5 del profesorado era conservador. El resto era o centro o progresista y radical muchos. Es cierto, o sea, si no lo vemos con esa visión macro, no estamos analizando esto con criterio. Pero en otros gobiernos republicanos conservadores, ¿por qué otros sí respetaron esa situación? Harvard siempre ha sido Harvard. Sí, se había respetado, y ahí vamos a conversarlo ahora, pero la misma universidad ya había empezado un proceso de autocrítica. Desde los últimos 5 o 6 años, la misma universidad había iniciado un proceso de autocrítica en la que reconocía que su profesorado era solo de una visión, de un lado del espectro político, social, y que muchos de sus profesores atacaban el establishment norteamericano, la cultura capitalista y todo lo que es la visión tradicional, liberal norteamericana. Y se entendía, muchos profesores lo vieron y hubo esa autocrítica de que amamantar ese tipo de profesores en las universidades
solamente ese tipo de profesores no favorecía la libertad académica, la libertad de expresión, que había que tener conservadores y liberales y progresistas, o sea, el espectro completo. Estamos hablando entonces que el problema es más la forma que se está haciendo, porque tenemos un problema, vamos a ver de qué manera lo resolvemos, pero el gobierno norteamericano no tiene la potestad de inmiscuirse en una libertad de cátedra, por ejemplo. Se puede negociar, buscar la manera, pero no la forma casi dictatorial en que se está haciendo y tirando a matar. Dictatorial y abusiva y destruyendo, lo que va incluso contra los Estados Unidos de América, porque eliminar 500 millones de dólares para la investigación del cáncer, del Alzheimer o de cualquier otro elemento, cualquier proyecto de investigación, va contra los Estados Unidos de América. O sea, esto no solamente va contra la universidad, va contra los Estados Unidos. Esa forma abusiva, esa forma intempestiva, esa forma draconiana, no ayuda a resolver el conflicto que realmente, lo hemos planteado ahora aquí, existía. La situación de libertad de cátedra real no se ataca eliminando la libertad de cátedra, se ataca con reforma, permitiéndole las autocríticas a estas universidades, que todas están abiertas a ellas, de la misma Columbia, Stanford, todas están abiertas a eso porque lo reconocen. Ya hubo un mea culpa de Harvard, lo hubo. La universidad dijo, cometimos el error de descuidarlos en este sentido. Entonces, ya lo habían reconocido y lo reiteraron, pero permítanos hacer los cambios y las reformas. Entonces, hacerlo de esa forma es como una universidad de nivel, llámese Harvard o Madrid Maestra, Universidad Autónoma de Santo Domingo o Stanford, se autogestiona. Tú no puedes imponerle a la UAS que solamente hayan sociólogos marxistas. Claro. Pero tampoco puedes imponerle que hayan sociólogos liberales. Tú tienes que permitir que haya un espectro de profesores de izquierda, de derecha, de centro, y que el estudiante escoja la visión, la cosmovisión que entienda para su profesión y su vida como ciudadano. Yo en el 2016 le escribí una cosa que decía, bienvenidos al tercer mundo. Cuando comenzó la decadencia, bienvenidos al tercer mundo. Porque hay un elemento que me gustaría resaltar, que es el concepto de libertad en la sociedad norteamericana, como el trato especial a todo lo que tenga que ver con migración, porque es un país de migrantes, a menos que tú seas un cherokee, ¿no? Pero también el concepto de libertad, por ejemplo, casi un exceso desde mi punto de vista muy dominicano, ¿no? Muy tercermundista. Por ejemplo, a mí me parece un exceso que tú puedas en Estados Unidos quemar una bandera estadounidense. Sí, pero eso es sagrado. Es un derecho ciudadano. O sea, la guardia te ve quemando y te tiene que tolerar eso. Te pongo ese ejemplo que es, desde un latinoamericano, me parece casi un exceso. De repente se está desmontando todo esto porque yo, así como existe Harvard, que es muy liberal, me imagino que también hay universidades muy conservadoras. Correcto. Y entonces, ¿cómo se explica todo esto? Y te pregunto, ¿hacia dónde va a conducir esto que está ocurriendo a la sociedad norteamericana? Antes de responderte, por favor, y que Harvard, más que progresista, tradicionalmente lo que ha sido más meritocrática, más que todo es una universidad que auspicia y apoya la meritocracia. Para darte un ejemplo. La élite intelectual. En Harvard estudió George W. Bush y estudió Barack Obama, pero todo el mundo sabe que estudió Barack Obama. ¿Por qué? Por la meritocracia. Porque el joven de escasos recursos económicos, negro, que se fajó a estudiar y llegó a la cúspide. El amigo Bush Jr., ¿verdad? Nació en cuna de oro, entonces eso no lo valoran tanto. Sí. No es que no lo valoran tanto, es que valoran más la meritocracia en sentido general. Pero también las élites políticas, por ejemplo, el rey Felipe hizo la maestría allá. Hay mucha gente de poder, de las familias, de la élite política,
sabe que la importancia de esa maestría. Solo en Estados Unidos 8 presidentes han pasado por Harvard, solo en Estados Unidos. Y una cantidad de premios Nobel. Una cantidad extraordinaria. Tú caminando en Cambridge, Massachusetts, tú estás caminando entre premios Nobel, ministros, presidentes. A cada rato te encuentras con presidente y expresidente de África, de América Latina, de Europa, de Asia. O sea, es realmente una cantera de lo que llaman la inteligencia norteamericana. Exacto. Está en todo lo que es en esa área de lo que llaman el área de Boston. Porque no solamente Harvard, está el MIT, está Boston College, está Boston University y centros de pensamientos importantes, toda esa área. Okay. O sea, cuando decimos, algunos amigos dicen, pero ¿por qué no inventan poner Harvard en Santo Domingo o en Costa Rica? Hay un ecosistema alrededor del área de Cambridge y todo lo que es el área de Boston sumamente interesante que permite que sea un caldo de cultivo para la investigación, para el desarrollo de metodología, de teorías y para la reflexión para la reflexión de cómo anda el mundo y cómo podemos cambiar el mundo. Ellos lo que sí han hecho es cada vez abrir más a muchachos de conducta académica sobresaliente de tercer mundo y darle una gran beca. Un muchacho de estos genios, ahora mismo se acaba de graduar un dominicano. Amigo nuestro. Yo almorcé con él varias veces allá, lo invité a comer, su madre también, es un muchacho muy de adelante, claro. Es una persona bien formada, educada en una escuela pública de República Dominicana. Pero esto que está pasando con el soft power, porque por ejemplo, el asunto de las becas, yo estudié en la Unión Soviética, pero no es porque la Unión Soviética era solidaria. Es que parte de su soft power. Entonces yo tengo un conocimiento, en ese momento yo tenía un conocimiento de la sociedad soviética que no tenía cualquiera porque no lo leí. Yo lo viví, conocía las instituciones, entonces ellos te daban tu tour, que lo hace el Departamento de Estado y lo hacen los chinos también. Todos. Pero la importancia de que una persona con buenas calificaciones estudie en tu universidad de tu país te permite un soft power del carajo, y eso si no lo saben los gringos, no lo sabe nadie. Entonces de repente, ¿por qué ser tan radical y desmontar el soft power que se representa en la USAID, en vez de frenar lo que a ellos no les conviene, la política muy liberal, tal? ¿Qué es lo que ha pasado en eso también? Nelson Espinal Báez. Y esa visión que tú dices, ese soft power que, por cierto, concepto que nació con Joseph Nye, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Exacto, sí, fue y para los amables televidentes de izquierda que creen que el soft power es algo del capitalismo, no, déjenme decirles algo. La Revolución Cubana tenía mucho soft power en el 60 y en los 70. Las becas. No. La educación, pero que tú quieras. El soft power es influencia. El soft power es cómo yo influencio al otro a que haga lo que yo quiero sin coacción. Y te convenzo de mi ideología. Y te convenzo de las bondades de mi ideología, claro. Mi cultura, mi economía. Entonces, como bien explicas, querido Pablo, incluir estudiantes extranjeros en tus universidades es uno de los bastiones del soft power, del poder suave de Estados Unidos en el mundo. En esencia, para responder tu pregunta, es una concepción errada del poder. El poder no es imposición solamente. El poder es influencia. Y el más eficiente de los poderes es el que hace que tú quieras hacer lo que yo quiero que tú hagas sin yo imponértelo. Y ese es el poder, valga la redundancia, del poder suave, del soft power. Que tú terminas haciendo lo que yo quiero que tú hagas sin imponértelo. No, sobre todo cuando tú eres el poderoso. Una de las cosas que llama la atención es que estamos retrotrayéndonos a la operación la doctrina de Monroe. O sea, el asunto de
se supone que los norteamericanos que tienen el poder habían superado lo de mandar los Marines de nudoso pañuelo a darle un golpe de Estado a Bosch, a Allende, a quien sea, sino que tú vía sociedad civil, tú creas toda una plataforma que tú convenciste de manera suave, soft power, de que tú tienes la razón. Y ese soft power, cuando llega un gobierno que tú lo quieres penalizar, por ejemplo, abrió relaciones con China sin pedirme permiso a mí. Ellos no nos mandaron los Marines. Ahora el Departamento de Estado decidió que ese gobierno no podía, ese partido no podía seguir gobernando este país si hizo eso. ¿Dieron un golpe de Estado? No. Ahora con su sociedad civil, sus recursos, su soft power, crearon un ambiente donde, amén de que ese partido merecía salir del poder por un desgaste del carajo. Lo que tu libro, y bueno, que tuve el honor de prologar. Sí, pero que tú lo explicas mejor que yo en el prólogo. Sí. Entonces, tú dices, no, pero ¿qué es lo que le está pasando a Estados Unidos? Porque ¿qué ocurre? Lo que me estás diciendo, Trump, es que ahora, cuando mañana gane Opción Democrática, Virginia Altares, presidente de la República, ¿me vas a mandar los Marines? Yo me he estado preguntando, querido Pablo, ¿qué sucedería si estuviéramos hoy, el 24 de abril de 1965? Yo me lo he preguntado, o sea, ven acá, sí, con esta visión tan neandertal del poder, con esta visión tan impositiva, tan draconiana, tan impositiva y tan incapaz de diálogo, tan incapaz de concertar, de puntos de encuentro, de construir puentes. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos en estos momentos una visión y hoy que nuestros héroes de abril que celebramos fueran entonces los villanos en la sociedad dominicana y en la sociedad frente a Estados Unidos? No, el derecho y la defensa de la constitucionalidad del 65, en estos momentos estuviéramos nosotros todos los que defendíamos la Constitución del 63 y el retorno del profesor Juan Bosch en el 63, hoy fuéramos izquierdistas comunistas. No, primero no lo somos y segundo, esa defensa hoy en día se considera de extrema izquierda. Pero por amor de Dios. Es algo muy... ¿A dónde? O sea, esta visión, como bien describe, lo que está es polarizando más la sociedad norteamericana y la sociedad planetaria en el mundo, en República Dominicana. O sea, son extremos, no hay puentes, no hay puntos de encuentro, no hay el common ground, no hay ese nivel de diálogo, de ponernos de acuerdo en una serie de elementos comunes. Tú llegaste solo donde yo te quería empujar, que es al consorcio universitario del cual tú eres parte y que tiene que ver, entre muchas cosas, negociación y consenso. El mundo ahora necesita más que nunca, ante este gobierno y este comportamiento del gobierno estadounidense, más que nunca las negociaciones, lamentando que la ONU para lo que alumbra apagada es que luce, no tiene ninguna credibilidad, pero algo hay que hacer. ¿Qué se puede hacer? Porque hay una guerra de aranceles que ya China no es la China de hace 40, 50 años, es un poder también. Los BRICS van avanzando. Europa, la pobrecita, se está quedando relegada, pero ahí está Rusia, que es la niña linda que chinos y norteamericanos enamoran. Cortejan es la palabra. Entonces, ¿qué alternativa de negociación, de búsqueda de consenso tiene el globo terráqueo en un momento donde ya una tercera guerra mundial no es un exceso ni es un cisne negro? Por favor. En uno de mis artículos yo escribí sobre cómo negocia Donald Trump. Y yo explicaba ahí, para tratar de responder tu pregunta, yo explicaba ahí que uno de los problemas que nacen, que resultan cuando el negociador, llámese como se llame, sí, Pablo McKinney, Donald Trump, Joe Biden, Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández, Juan Pérez, no importa. Cuando un negociador es lo que llama un negociador duro, que impone, coacciona, demanda, a su manera o no hay manera. Cuando tú tienes enfrente a una persona así o un gobierno así, no es
que no sea difícil, no es que no sea posible llegar a un acuerdo, va a ser un acuerdo, pero va a ser un acuerdo muy limitado. Y segundo, que es lo más importante, la otra parte, en mi caso yo, negociando con McKinney, siempre va a buscar lo que se llama su alternativa de no acuerdo. ¿Qué está su alternativa de no acuerdo? Es cómo yo voy a satisfacer mis intereses sin la anuencia tuya. ¿Cómo yo voy a satisfacer mis intereses sin la anuencia de los Estados Unidos de América? ¿Qué está sucediendo para responder tu pregunta? Que así como están negociando con Estados Unidos, están fortaleciendo negociaciones sin los Estados Unidos. Claro. Están aislando a los Estados Unidos. Ella se está aislando, que es peor todavía. Y ella se está aislando por esa actitud. No. Es decir, buscan fórmulas, los gobiernos, los países, las naciones, de satisfacer intereses comerciales, geoestratégicos, militares, sociales, educativos, para seguir desarrollándose sin la anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo cual, dijimos aquí en este programa hace unos años, lo que está haciendo es acelerando, lamentablemente, acelerando el declive y la influencia de los Estados Unidos de América. Eso nos lleva a los BRICS, porque está el patio trasero, la bendita zona de influencia de chinos, rusos, pero de americanos también, que somos los que no nos podemos mover mucho porque no salimos en la foto. Nosotros somos una vil colonia, que bueno, pasan las cosas que nos pasan, llega Rubio, va y agarra un avión y lo incauta él personalmente, o sea, esas humillaciones que ellos nos hacen. Pero, ¿qué hace un presidente dominicano frente al poder del Departamento de Estado? No hay de otra, duraría una semana. Nosotros el 85% de lo que vendemos se lo vendemos a ellos, tenemos 2,5 millones de dominicanos por allá, la mayoría de los turistas vienen de... O sea, una dependencia del carajo, sí, pero no todo es zona de influencia. Hablemos de esos BRICS y cómo se va fortaleciendo el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. O sea, cómo el mundo está cambiando, y ahí te pongo la cuñita, y es que nosotros estamos en este barco y no tenemos otra alternativa de barco. Hábleme de esto, por favor. Y el problema que tienen los Estados Unidos y nosotros con los BRICS es que se han agrupado las naciones que más crecimiento económico se visualiza en los próximos 15 a 20 años. India, China, Indonesia, África ni hablar. El futuro, África es un continente con un futuro extraordinario. Y con una influencia china creciente, atención, Me lo quitaste de la boca, gracias por decirlo tú mismo. Y con una influencia china inmensa. O sea, el nivel de influencia que está adquiriendo China y todos los BRICS y todo lo que no sea Estados Unidos sobre el resto del planeta es inmenso. Es como de sentido común, Pablo. Es como de sentido común. Se está aislando más Estados Unidos y lo están aislando más el resto de las naciones. Sobre todo las naciones como Brasil, que puede darse ciertos lujos, porque la situación nuestra, como bien describe, óyeme, no nos perdamos. Pero las naciones como India, Brasil y todas estas que han logrado articular un poder más allá de su frontera, están haciendo todo lo necesario para, no solo para sobrevivir, sino para tener éxito sin Estados Unidos. Y que pueden elegir. O sea, hay muchos países que sí pueden. Algunos pueden elegir. Otros no podemos. Otros no, pero somos los menos. Con ello destruyó vínculos de sus aliados, construidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa fueron sus aliados, Canadá y toda América Latina.